¿Qué youtuber cubano no ha recibido comentarios en redes sociales? Comentarios de esos que hay algunos youtubers que se quedan fríos, algunos se quedan traumatizados, otros youtubers no saben manejar este tipo de hate que recibimos en redes sociales por los videos que hacemos, no solamente en YouTube, sino también en TikTok, en Instagram, en Facebook, en cualquier lugar hasta donde lleguen nuestros videos, incluso cuando la prensa independiente, la mayoría de las ocasiones sin el permiso de nosotros, se hace eco de los videos que nosotros publicamos. Nosotros tenemos un fenómeno, los youtubers cubanos, que es el llamado fenómeno de las ciberclarias, que son personas que se dedican a dejarnos comentarios a nosotros. Son personas que reciben un beneficio, en la mayoría de las ocasiones pagadas por el gobierno, que les da algún tipo de prebenda, datos móviles para lo que llaman una ciberbatalla, quizás algún que otro beneficio. Las personas que tienen cargos dentro de las empresas estatales a veces impulsan ciertas y determinadas etiquetas de manera masiva. Esto se ve mayormente en X, anteriormente Twitter. Así le hemos puesto nosotros a esos cibercombatientes que nos atacan tanto a nosotros y que ustedes pueden leer sus comentarios cada vez que yo publico un video. Siempre hay una que otra. Vamos a llegar a eso, yo les voy a mostrar algunos comentarios. Les voy a decir cómo es que operan, más allá del beneficio que obtienen, que quizás sea un paquete de datos móviles para que puedan navegar en internet, un teléfono que le asignan por el trabajo, una línea, alguna que otra prebenda, quizás una javita. Hay muchas cosas en Cuba que son un misterio. Lo que sí es cierto que las personas que tienen ciertos y determinados cargos están prácticamente obligados a participar en esta especie de lucha cibernética por promover ciertas cosas, justificar ciertas cosas que funcionan mal en nuestra sociedad y encubrir ciertas otras. Así nos llegan a nosotros los youtubers en todas las redes sociales comentarios amenazadores, comentarios despectivos, comentarios que sirven para manipular, porque eso es una de las cosas que hacen estas ciberclarias, tratan de dejar comentarios para manejar la opinión pública, manipulando la información, diciendo que la verdad es mentira, justificando las cosas. Yo hago énfasis en esto porque siempre justifican todo, echándole la culpa a un agente externo, y entonces tratan de desacreditar, provocar, principalmente desacreditar, es lo que tratan de hacer mayormente. Lo hacen a través de perfiles falsos, con una foto de una florecita, de cualquier cosa, o perfiles a veces que no tienen ni siquiera fotos. Usted revisa en los comentarios y cuando chequea ve un comentario, dos comentarios, en su mayoría todos son comentarios de hate. De esto estamos cansados nosotros de verlo todos los días y de combatirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente bloqueando algunas de ellas, pero vamos a llegar a cómo salir de todo este tipo de personas. Para que se hagan una idea, yo les voy a compartir los comentarios de dos ciberclarias a las que les di un seguimiento especial durante algún tiempo para que vean qué tipo de cosas es lo que escriben y cómo actúan. Miren, este se pone Mike Castro, que claramente no es su nombre. Aquí me dejó un comentario diciendo que La Habana es para los revolucionarios como yo. Dice, en otro comentario me puso, 5 años. ¿Y tú qué quieres por esos 5 años? ¿Que la revolución te dé una medalla de oro o salir en nuestro noticiero? Oye, fulana me dijo que tú le dijiste que me bloqueara. Me gustaría saber por qué tú me tienes tanto miedo. Lo interesante que tienen estos personajes es que ellos se hacen varias cuentas. Y entonces con esas diferentes cuentas van a comentar los videos de los youtubers cubanos. Ya saben, a dejar su hate, a defender lo indefendible, a tratar de desacreditar. Yo soy Fidel con hambre o sin hambre. Yo seguiré siendo Fidel. Este comentario se lo hizo a otro youtuber. No me lo hizo ni siquiera a mí. A mí no me pagan por compartir videos, pero se me paga muy bien por atacar a los youtubers cubanos como tú. Solo que tú eres un hueso duro de comer. Bueno, ahí tienen ustedes. Son personas que claramente reciben un beneficio por escribir la basofia que escriben. Yo no sé, yo pienso que no se respetan a sí mismos, que no tienen respeto por sí mismos. Bueno, de todo se encuentra en este mundo, familia. Miren esto que interesante se pone ahora. Como te gusta hablar, parece que puso caca. Cuando te vea en la calle te voy a arreglar ese problemita. Yo les decía a ustedes que de vez en cuando dejan comentarios amenazantes, comentarios agresivos, pero realmente no son muy valientes porque no se ponen su foto. Saben que ponerse su foto real puede tener consecuencias. Entonces, como que sus convicciones no están muy claras. Por un lado,
defienden lo indefendible, pero por otro lado, cuando tienen la oportunidad, abandonan el país. Y este que les voy a mostrar ahora, para que ustedes vean lo cobardes que son, este incluso se cambió la foto y se cambió hasta el nombre. Miren esto, qué interesante. Te fuiste por la miseria que hay, pero seguramente en cuando puedas irás a regodearte en esa miseria como... Bueno, no vamos a mencionar el nombre aquí. A decir que sin ir a ese lugar no puedes vivir. Que bla bla bla. Otro de pan con bistec que sale solo para dar lástima y grima, como una telenovela de esas cubanas que no valen para nada. Bueno, yo le dije que con esa inteligencia que tiene, que por favor me diera los números de la lotería. Yo la verdad no suelo tener este tipo de personas durante mucho tiempo en el canal. Los dejo al principio porque en un principio no sé cuáles son sus verdaderas intenciones, pero cuando dejan 2 o 3 comentarios ya los encasillo, me doy cuenta que son ciberclarias y los bloqueo. Ya verás qué tiempo le damos para que vuelva y entre como otro más. Esta gente está hecha, bueno, ahí se quedó, punto suspensivo. Y aquí tienen como se cambió la foto de perfil y se cambió hasta el nombre. Claro, lo hizo porque yo le había dicho que ya tengo su foto de perfil y ya tengo su nombre real. Porque sí, vi su foto de perfil, la amplié, la guardé por ahí y tengo hasta su nombre real. Rápidamente se cambió el nombre y la foto para que ustedes vean que son cobardes. Pero aquí tienen. Lo que tienes es que ser coherente, que eso es lo que le falta a ustedes, los nuevos emigrados de YouTube. Coherencia. Bueno, aquí lo tienen a Girlandi Hill. Y aquí lo tienen con su nuevo nombre y su nueva foto de ciberclaria. Quería compartir con ustedes esto para que ganaran un poco de cultura, pero no es lo único que les quiero mostrar. Hay otras cosas que les voy a mostrar ahora mismo. Ya saben, este tipo de personas que no tienen vergüenza, que no tienen valores, que no se respetan a sí mismos, que hoy están en Cuba haciendo este tipo de comentarios en redes sociales y mañana están en otro lado. Son como mercenarios que se venden al mejor postor. La manera de deshacerse de este tipo de personajillos, yo sé que me ven otros youtubers que no suelen comentar, pero sé que ven mis videos. La manera de deshacerse de este tipo de personajillos es tan sencillamente como bloquearlos. Cuando Etexa le da una línea a una de estas personas, ellos solamente se pueden hacer en Google, me parece que aproximadamente 4 o 5 cuentas, no más que eso. Cuando usted bloquea esas 5 cuentas, ya ese teléfono, esa línea que le dieron, ese teléfono, ya no lo pueden usar más. Entonces tienen que darles otra nueva línea. Y cuando usted va viendo, Etexa se va quedando sin líneas. No sé, quizás sea eso lo que esté pasando ahora mismo, que Etexa no tiene nuevas líneas para venderle a la población. Solamente está priorizando las que le van a vender a los extranjeros. En Cuba actualmente solamente se puede tener una línea por persona. Usted tiene una a su nombre, cuando usted va a comprar otra, no se la venden. Yo no sé en sus países cómo funcione. Yo me imagino que usted, en el país donde usted vive, usted pueda tener varias líneas telefónicas. Si usted le da la gana de tener 4 teléfonos, pues sencillamente va a una compañía y se compra 4 líneas telefónicas. O si no, tiene la opción de ir a diferentes compañías y comprarse varias líneas telefónicas. Bueno, en Cuba hay una sola compañía telefónica y actualmente solamente permite tener una línea por persona, no más que eso. Hay un caso que le ha dado la vuelta en redes sociales últimamente y otro que se relaciona directamente con este, y es el de una muchacha que, bueno, le quitaron la vida en Estados Unidos, su expareja, que llegó de Cuba, y la familia le pidió ayuda a la comunidad para poder repatriar su cuerpo hacia Cuba. Se logró hacer y el cuerpo llegó en un ataúd mejor que los que hay en Cuba actualmente. ¿Qué pasa? Que se volvió viral en redes sociales que sacaron el cuerpo de la muchacha del ataúd con el que vino de los Estados Unidos y lo pusieron en otro mediocre de los que hay actualmente en Cuba. Se dice que son de cartón, que no sirven. Y el ataúd bueno, el que la familia logró gestionar, el que logró pagar con la ayuda de toda la comunidad, andaba desaparecido. Decían que se lo habían robado. Después que se viralizó que se lo habían quitado, aparece quemándose por algún lugar. Yo creo que todo el mundo considera que esto es una falta de respeto muy grave. Primeramente, quitarle a la fallecida lo que su familia gestionó con mucho sacrificio y el aporte que dio toda la comunidad para que se pudiera repatriar ese cuerpo, y después quemar el ataúd. Quiero que vean este video que se grabó en el cementerio de Colón.
Un usuario decía que el carro fúnebre entró como remolcado por un tractor, que nadie le creía, y él puso el video en un comentario de su publicación de cómo en ese carro fúnebre habían 2 cajas de personas fallecidas, pero cajas en un mal estado, totalmente como si fueran cajas recicladas. Bueno, esas son las cosas que se están viviendo en nuestro país actualmente y yo quería compartirlo con ustedes. Si no lo han hecho, vayan a nuestro canal principal y suscríbanse. En este vamos a tener un contenido bastante más variado. Nada, estoy ansioso por empezar a compartir con ustedes en vivo, por leer sus comentarios, por interactuar con ustedes y porque también ustedes interactúen, porque vamos a crear una comunidad aquí inmensamente grande. Familia, los quiero. Dejen un like si este video sobre las ciberclarias les pareció interesante. Lo hice para que conocieran un poco más y también para que estuvieran informados de esto otro que les comenté al final. Compartan este video con sus amigos y familiares, inviten a las personas a suscribirse y si ustedes no lo han hecho, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Los quiero, nos vemos en un próximo video.